Buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a Sábados Laborales, ese espacio que hemos destinado junto con Dante Botón, mi gran amigo y colega, a conversar sobre sentencias, sobre pronunciamientos, tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema en materia laboral. El día de hoy lo que tenemos planificado traerles a ustedes está vinculado con una contratación propia del sector público, que no se repite por ello en ninguna empresa privada, en ninguna institución privada, sino que exclusivamente lo tenemos en el sector público y que recientemente ha sufrido alguna modificación legislativa. El día de hoy vamos a recordar un poco cómo se inicia, cómo se gesta el contrato CAS, cómo es que luego de una interposición de una demanda ante el Tribunal Constitucional, el tribunal termina interpretando de una mejor manera ese tipo de contratación, y cómo es que luego ya la Corte Suprema y el propio Tribunal Constitucional implementan reglas que en principio vendrían a regular su aplicación en el sector público, pero la Corte Suprema termina estableciendo excepciones a la regla con la finalidad de proteger, bajo su propia argumentación, unos derechos ya ganados por algunos trabajadores. Finalmente, hacia ya al concluir esta presente exposición, vamos a conversar un poco sobre el tratamiento legislativo que se viene a partir de la establecida eliminación progresiva del CAS, ¿no? Eso es lo que tenemos el día de hoy. Dante, tus primeros comentarios y saludos a nuestros compañeros que están tanto en Zoom como a nivel de Facebook Live. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, espero que todos los que nos siguen también. Bueno, sí, hoy vamos a trabajar un tema controvertido, ¿no? Que es el régimen de contratación administrativa de servicios, el RECAS o CAS, como finalmente se le llama. Y nada, vamos a hacer también un poco de historia porque vamos a ir explicando cómo nace el régimen, qué es los pronunciamientos, cómo se ha ido marcando la pauta de este régimen a través de diversos pronunciamientos, para finalmente explicar un poco de qué va esta modificación normativa que ha expedido el Congreso hace apenas algunos días, ¿no? Exacto. Entonces, para poder ingresar un poco en materia, vamos a compartir con ustedes una pequeña presentación que tenemos en torno a cómo se gesta el CAS al interior del sector público. Y lo primero que vamos a encontrar, pues, que ya en el año 2008, cuando se emite el Decreto Legislativo 1057, que es el régimen de contratación administrativa de servicios, como bien nos ha narrado Dante, se estableció como un régimen único, un régimen establecido exclusivamente para el sector privado, para el sector público, perdón, no para el privado, y que es algo que se mantiene hasta la fecha, ¿no? Solamente es para ello, pero van a existir algunas modificaciones que ya luego Dante nos va a conversar un poco más en torno a cómo es que el tribunal termina de entender esta figura. Y es que a nivel del sector público podemos encontrar una coexistencia de regímenes laborales totalmente disímiles, ¿no? Por un lado, vamos a encontrar que en una sola institución tenemos régimen laboral de la actividad privada, 728, régimen laboral de la actividad o del Estado, de la carrera administrativa, propiamente dicho, que es el decreto legislativo 276. Vamos a encontrar algunos programas, incluso como el de Naciones Unidas, el PNUD, que genera o posibilidad de contrataciones al interior de entidades públicas, y que no forman ni parte del 276 ni parte del 728. Y vamos a encontrar también un régimen que no es tan propio laboral como es el régimen de terceros o a través de servicios no personales, ¿no? Los SNP, que en buena cuenta vendría a ser como una especie de locación de servicios, pero en el sector público, ¿no? Una especie de contratos que en la mayoría de veces está desnaturalizado, pero en sí, esa es, digamos, la realidad en la cual se incorpora el CAS dentro del sector público. Y es por ello que está vinculado a reducir o ahorrar costos laborales al interior de las entidades públicas. Y lo que se busca es que se pueda formalizar de alguna forma estos servicios no personales, estas locaciones de servicios que tenía el Estado. Es por ello que incluso cuando se emite el decreto legislativo 1057, existe entre sus disposiciones finales una cláusula denominada el CAS por renovación, ¿no? Que ya viene a ser una especie de cambio de filtro del SNP a formalizarlo a un régimen CAS en donde va a tener algunos beneficios similares a un trabajador 276, similares a un 728, pero que finalmente van a ser menores a ellos, pero que en comparación a lo que tenían antes,
que en realidad es un incremento de beneficios o por lo menos un intento de reconocimiento de algunos beneficios que ya tenían otros regímenes laborales. Sin embargo, esta es la situación, pues, cuando se emitió el 1057 y cuando se emite este decreto legislativo ya surgen algunas voces en torno a su inconstitucionalidad. Voces que vienen a indicar que este régimen, más allá de formalizar una situación de precariedad en el empleo que se obtiene en el Estado, lo que termina haciendo es establecer un régimen totalmente discriminador. No termina de reconocer que es un régimen laboral, porque bajo el primer contexto de la norma, el primer enfoque de la norma, este era básicamente un contrato administrativo, no laboral. Y es por esas razones, entre otras más, que se interpone una acción de inconstitucionalidad en contra de esta norma, y es por ello que ya luego el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en ese sentido, ¿no es cierto, Dante? Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es que, como bien contabas, hasta antes del 2008, ¿no? Digamos, antes del recaso del CAS, eh, básicamente existía mucha informalidad, así como hay en el sector privado, también en el sector público, ¿no? Entonces había muchas prestaciones de servicio en el sector público que no eran, o sea, no se regían bajo el régimen general de la actividad privada, ni tampoco formaban parte de la carrera administrativa. Las necesidades de recursos humanos siempre las han tenido las entidades públicas y las seguirán teniendo. Para cubrir eso, recurrían a figuras extralaborales que tú bien nos contabas, ¿no? El servicio no personales o programas como el de Naciones Unidas, o simplemente girabas recios por honorarios, o emitías órdenes de servicio, o recurrías a terceros, ¿no? Contratación por terceros, etc. El CAS lo que hace es crear un nuevo, claro, quizás no fue su intención, pero así lo dijo el Tribunal Constitucional, creó una nueva, un nuevo régimen de contratación laboral en el Estado. Pero claro, si comparamos los derechos que tiene un trabajador bajo el CAS versus lo que tiene un trabajador del régimen general de la actividad privada que indebidamente se utiliza en el Estado, y digo indebidamente porque jamás se debió utilizar el régimen general de la actividad privada para el Estado, pero así se hizo, obviamente hay algunas diferencias. Entonces, frente a esas diferencias, es que recurren al Tribunal Constitucional. Como todos sabemos, cuando uno va a un proceso de inconstitucionalidad, básicamente lo que reclama o lo que cuestiona es que una norma de rango de ley es incompatible o se enfrenta o entra en conflicto con una norma de mayor jerarquía, que en este caso sería la Constitución, ¿no? Y básicamente lo que se alegaba era la violación del principio de igualdad, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces lo que el Tribunal Constitucional eh, sentenció es que el régimen de contratación administrativa de servicios era constitucional, ¿no? Contrario a eso, no era inconstitucional, y creaba un nuevo régimen especial de contratación. Entonces, al margen de los regímenes especiales que también tenemos en el Estado, los regímenes generales pasaban a ser la contratación administrativa de servicios, el CAS, el régimen de la carrera administrativa y el uso del régimen general de la actividad privada, ¿no? Entonces, en esta sentencia, como todos sabemos, una sentencia de inconstitucionalidad vincula a los operadores jurídicos y a todos, nos vincula absolutamente a todos, se declaró que el CAS era constitucional. Hasta aquí la historia estaba, digamos, sencilla, ¿no? Porque todo el mundo pensó que al declararse constitucional el CAS ya no había mayor problemática. Pero claro, ahí seguramente Elías nos va a contar que esto no fue así. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los que hay personas que antes de existir el CAS tenían una prestación de servicios eh, informal, ¿no? O sea, estaban por servicios no personales, por locación de servicios, entonces es importante que ir haciendo ya una distinción, lo que comúnmente se le llama CAS puro y CAS impuro, ¿no? Entonces siempre se ha dicho, quien nace CAS, eh, muere CAS, ¿no? Como así se dice, ¿no? O sea, si tú ingresaste como CAS y nunca antes tuviste una prestación de servicios inmediatamente anterior, sigues siendo CAS porque tu régimen es constitucional. El detalle estaba en aquellos trabajadores del Estado que antes de ser CAS tenían una contratación o 728 o de locación de servicios o servicios no personales. Y cuéntanos, Elías, ¿qué pasó con esos temas? Claro, mira, uno de los puntos claves del CAS,
digamos, en comparativa con el 728 y 276, es que en el caso del CAS la estabilidad laboral es absolutamente relativa, ¿no? Es enteramente relativa, a diferencia de lo que hay en el 276, que solamente te pueden despedir por la comisión de una falta grave y digamos, la protección es la reincorporación en el empleo. En el sector privado ya lo habíamos conversado un poco antes, que en principio la ley nos dice que la protección puede ser reincorporación para determinados supuestos, nulidad de despido exclusivamente, y pago indemnizatorio para otros supuestos, que es el 90% de casos en teoría. Pero ya luego el Tribunal Constitucional cambió esa figura y hoy por hoy, digamos, la reposición viene a ser la regla frente al pago indemnizatorio. Entonces, claro, si en el 728 tenemos esa posibilidad de reincorporación y en el 276 es prácticamente el 100%, la pregunta era, ¿qué pasó con el CAS? ¿Por qué? Porque en el tema del CAS, la contratación siempre es temporal. Si finaliza un contrato CAS, y es ahí lo que justo Dante nos comentaba, si inicias como CAS, mueres como CAS y no hay posibilidad de regresar. Quien inició una relación ahora con el Estado, siendo contrato administrativo de servicios, y termina la relación siendo contrato administrativo de servicios, no puede recurrir a una forma de protección de reincorporación en el empleo. Entonces, allí justo viene esta figura de qué pasa con las personas que anteriormente eran recibidos por honorarios, eran servicios no personales o los denominados terceros, que prestaban servicios subordinados, remunerados, bajo la dirección del empleador Estado, pero que luego suscribieron un CAS. Allí es donde viene parte, digamos, del desarrollo jurisprudencial y existe un precedente del Tribunal Constitucional denominado el precedente Huatuco, ¿no? Rosalía Huatuco fue una trabajadora del sector público que sometió su caso ante el Tribunal Constitucional y a través de su caso el tribunal dijo, en principio, la reincorporación al sector público va a ser algo excepcional. ¿Por qué? Porque voy a necesitar que la persona que me pida regresar al Estado, primero acredite que ingresó por un concurso público y que tenía una plaza presupuestada y vacante. Si no tiene esta persona este concurso ganado, simplemente esta persona no puede regresar al Estado. Esa fue la regla que estableció el Tribunal Constitucional en el precedente Huatuco y señalaba pues que como no puede regresar, bueno, corresponderá que le pague una indemnización por despido arbitrario que es la prevista en la legislación. Entonces, claro, si ya tenías a una persona que venía prestando servicios no bajo una modalidad formal 728-276, entonces esta persona no tenía este antecedente de haber ganado un concurso público, porque de lo contrario, pues, sería uno u otro régimen. Entonces, ese tipo de personas empezó a reclamar, y ya no fue al Tribunal Constitucional, sino fue a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema lo que hace es reinterpretar el precedente de Huatuco, o por lo menos, a razón de lo que ellos dicen, esclarecer cuándo sí aplica Huatuco, es decir, cuándo voy a exigir como paso previo a determinar una reincorporación si has ganado un concurso público en una plaza vacante y presupuestada. Y el tribunal, la Corte Suprema señaló que solamente, digamos, en todo caso, mejor dicho, en regla negativa, que ellos no van a exigir ese requisito de concurso público cuando nos encontremos en supuestos de nulidad de despido. La Corte dice, a esos supuestos yo no puedo aplicarle Huatuco porque estamos hablando de unos derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución como en las leyes que tendrían y merecerían una mayor protección. Así que si alguien en el sector público me solicita una reposición por nulidad de despido, yo no voy a aplicar Huatuco, no voy a exigir que ingresó previamente por concurso público al Estado, sino que analizaré directamente la pretensión y si corresponde otorgarle el derecho, ordenaré la reincorporación. El siguiente supuesto es los trabajadores 276. Y es que los trabajadores de carrera administrativa tienen esta posibilidad de solicitar la reincorporación al empleo en caso el despido no sea el correcto. Entonces, la Corte Suprema lo que hace es nulidad de despido y trabajadores 276. Y hay otros dos supuestos, que justamente son los que nos convocan ahora, que es el tema del trabajador CAS, que ya tenía un antecedente laboral antes de ingresar formalmente como CAS, y de los obreros municipales. Esto de los obreros municipales lo vamos a dejar para un poquito después porque también tenemos un desarrollo ahí,
Pero lo que en buena cuenta hace la Corte Suprema en torno al precedente Huatuco emitido por el Tribunal Constitucional, es decir, Huatuco no lo voy a aplicar siempre. Tengo 4 excepciones y entre ellas es aquellas personas que venían con un historial laboral no reconocido formalmente, pero sí prestando servicios efectivos para el Estado y que luego suscriben un CAS, para ellos no les voy a exigir un concurso público. Y en ese tipo de pretensiones, trabajador que tenía un antecedente y luego firma un CAS, voy a analizar si realmente corresponde o no corresponde ordenar la reincorporación. Y ya luego deja pues a un lado o del lado del presidente Huatuco, en buena cuenta, con posibilidad de regresar en empleo a los obreros municipales. Y es en relación a este último grupo que también surge una nueva discusión entre el Tribunal Constitucional y Corte Suprema. Por aquí lo que vemos es, en el presidente Huatuco, es que el tribunal dice, nadie regresa al Estado si no tiene un concurso público ganado, y lo que dice la Corte Suprema es, un momento, no, esa regla no la voy a aplicar siempre, yo voy a establecer algunos lineamientos para proteger algunos derechos para determinado grupo de trabajadores y a ese determinado grupo de trabajadores no le voy a aplicar tu precedente. Una especie de reinterpretación del precedente es lo que hace la Corte Suprema. Pero no solamente ello. Cuando ingresamos al tema de los obreros públicos o los obreros municipales, la Corte Suprema y el Tribunal ingresan nuevamente en un conflicto o en todo caso en posiciones encontradas. ¿Por qué? Porque en el caso de los obreros municipales, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que aquellas personas que hacen labores básicamente manuales les corresponde el régimen de la actividad privada. Y las personas que se encargan de una labor un poco más intelectual, más labor de empleado público, a estas personas les corresponderá el régimen 276. Entonces, aquí tenemos dos interpretaciones, ¿no? Cuando las municipalidades empiezan a utilizar contratos CAS, por ejemplo, para personas que hacen labores de cuidado de parques y jardines, para personas que hacen labores de serenaje, empiezan a contratar vía contrato administrativo de servicios, vía CAS. Y entonces aquí el Tribunal Constitucional tiene una posición y señala, en el caso de los obreros municipales, si bien es cierto, la Ley Orgánica de Municipalidades señala que a ellos los puedes contratar bajo 728, esa disposición normativa no excluye la posibilidad de que estos obreros municipales también puedan ser contratados como CAS. Así que si un obrero municipal suscribe un CAS, para el Tribunal Constitucional ello es plenamente válido. De tal manera que se aplica la regla que el tribunal establece. Si ingresas como CAS, cesas como CAS, no tienes posibilidad de reincorporación. Pero cuando el mismo caso lo llevamos a la Corte Suprema, vía un proceso ordinario laboral, o proceso abreviado, dependiendo qué tipo de pretensión estén planteándolo, vamos a encontrar que el criterio es distinto. Porque la Corte Suprema nos va a decir, un momento, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que para los obreros municipales les corresponde el régimen de la actividad privada. Y si es régimen de la actividad privada y lo dice la ley, tu municipalidad no puedes contratar bajo ninguna otra modalidad. Solo puedes contratar bajo el 728. Si suscribes un CAS, yo no lo voy a aplicar. Al contrario, yo voy a tener como que el CAS es ineficaz porque estás contraviniendo una norma establecida en tu propia Ley Orgánica de Municipalidades. Y es por eso que hoy por hoy, para efectos prácticos, si un obrero municipal acude al amparo y solicita la reincorporación en el empleo, no tiene la razón. Pero si el mismo obrero municipal plantea su reclamación de reincorporación, no en el amparo, sino en la vía ordinaria laboral, sí obtiene su reincorporación. Aquí tenemos una total contradicción en cuanto a los criterios que establecen las Cortes y que, claro, termina surgiendo una especie de inseguridad porque dependerá quién resuelve tu caso para saber qué es lo que correspondería. Vamos a conversar un poco más adelante cuál, desde nuestro punto de vista, debería ser la posición que deberían asumir en realidad ambas instituciones, porque tenemos que darle seguridad jurídica al tráfico y sobre todo al ente municipal y en general a la institución pública, porque ya de por sí tenemos los regímenes laborales en el sector público totalmente desordenados. Y sería bueno pues que por lo menos tengamos lineamientos claros en torno a qué tipo de pretensiones sí podrían ser amparables y qué tipo de pretensiones no.
Por lo pronto, esta es la situación actual que tenemos en torno a obreros municipales y el régimen CAS. Eso es lo que tenemos hoy, lamentablemente, ante Tribunal Constitucional y Corte Suprema. Entonces, a continuación también tenemos el otro aspecto que justamente está vinculado a lo que recientemente ha ocurrido y es lo que nos va a conversar un poco Dante en torno a la eliminación del régimen CAS. Sí, antes de pasar a eso, Elías, qué interesante lo que nos comentabas respecto a los obreros, ¿no? Porque, claro, es un tema puramente jurídico, ¿no? O sea, tenemos una regla en el ordenamiento, o sea, hay una regla que está en la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece, y el texto es muy sencillo, que dice el régimen laboral de los obreros municipales es el régimen general de la actividad privada, ¿no? Estamos hablando, si mal no me acuerdo, que es una norma del año 2002, ¿no? 2002, 2003. Entonces, en esa época no existía el CAS. Entonces, claro, cuando uno va a los pronunciamientos de la Corte Suprema, que este no es el único, hay una serie de pronunciamientos ya y de otros órganos jurisdiccionales, en realidad no se analiza este aspecto, ¿no? Al momento de hacerla, de buscar o tratar de hallar, ¿no? La correcta interpretación de lo que dice la Ley Orgánica de Municipalidades, no se ponen a pensar de que efectivamente quizás, y eso lo dejo ahí en la discusión, quizás lo que el legislador estaba queriendo decir al momento de establecer 28 es simplemente diferenciarlos del régimen de la carrera administrativa. O sea, un obrero no podría ser 276 porque simple y llanamente no puede hacer carrera administrativa, bajo la lógica de lo que significa una carrera administrativa, ¿no? De progresión, por ejemplo, la carrera, uno de los requisitos mínimos de lo que es una carrera administrativa. Entonces, pero claro, no sería posible pensar que el legislador en el año 2002, cuando dice que debe ser 728, estaba queriendo decir que no podía ser CAS, porque el CAS no existía. Y insisto, y si más bien lo que quiso hacer es diferenciar de la carrera administrativa, porque no hay carrera administrativa, entonces, porque no hay posibilidad de carrera administrativa para los obreros, en consecuencia, sí sería posible, y ahí creo que quizás va un poco la idea del Tribunal Constitucional, sí sería posible, así como ocurre en el resto de cargos en la administración pública, que en una misma entidad hayan trabajadores 728 y otros que sean CAS. ¿No? No sé tú qué piensas sobre ese extremo. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa aquí también es que si nos ponemos a pensar un poco más allá, incluso dentro de la misma ley orgánica de municipalidades, ¿por qué establecer regímenes distintos para personas que siguen siendo empleados de un mismo ente municipal? En principio, claro, entendería que se trata de diferenciar entre obreros y empleados, pero es una diferencia que no existe en ninguna otra parte de la legislación, sino solamente en la ley orgánica de municipalidades. Y claro, tiene sentido porque es una norma, digamos, que trae una tradición histórica que debió haber sido superada para poder darle por lo menos algo de orden a la contratación laboral en el Estado, ¿no? O sea, incluso ya de por sí la propia ley orgánica de municipalidades termina siendo un poco irrazonable establecer un régimen para determinada cantidad de trabajadores y otro régimen para otros. Y finalmente es todo pagado bajo, digamos, una misma fuente de financiamiento y finalmente todos son subordinados de la misma municipalidad, no habría mucho sentido establecer esta diferenciación. Hoy tenemos este tipo de problemas porque no hemos podido superar ese bache legislativo que teníamos o que traíamos pues, de disposiciones antiguas. Yo estoy totalmente de acuerdo que en realidad, en principio, en ese momento no estaba previsto el CAS, pero creo que incluso deberíamos buscar optimizar y unificar la contratación en el Estado, porque si no tenemos justo lo que conversábamos hace unos días, que es irrazonable que en el Estado pues tengamos entidades que se rijan por el régimen de la actividad privada cuando tenemos, en principio, la idea de tener un solo régimen laboral que generaría más orden y no tener tantas disposiciones normativas que al final uno no sabe qué es lo que va a aplicar. Incluso cuando vamos a ver esta normatividad de la eliminación del CAS, vamos a encontrar que hay una disposición referida a que vamos a eliminar el CAS, pero dependerá del régimen de la entidad para saber si los trabajadores van al 276 o van al 728, cuando en realidad, hoy por hoy, ya tenemos un régimen servil y la idea de todo eso sería que todos vayamos a ese régimen, si estamos en el Estado.
Claro, pero creo que seguimos abundando. lo que yo aprecio es mucho desorden, ¿no? O sea, nuevamente el tribunal dice una cosa, la Corte Suprema dice otra, y en ninguna de ambas sentencias que tú bien has colocado aquí encuentro un esfuerzo interpretativo por justificar el sentido o la resolución del caso, ¿no? O sea, por un lado, los jueces dicen, oye, simple y llanamente la ley dice que tienen que ser régimen de la actividad privada y no tengo nada más que pensar, pero sí hay mucho más que pensar. Y por otro lado, el TC dice, bueno, sí, como el caso es constitucional, pueden ser casos, pero nuevamente, no hay este esfuerzo interpretativo para realmente a nosotros, en general, al público objetivo, que somos todos, ¿no? Todos los operadores del derecho en general, la comunidad jurídica, para hacer este esfuerzo de justificación, ¿no? Creo que ahí es donde ambos están fallando, ¿no? Porque finalmente no solo deben convencer a las partes, sino a la comunidad respecto a tu razonamiento para resolver un caso, ¿no? Pero bueno, ya pasando, Elías, al tema de esta norma, ¿no? Que ha salido hace algunos días. Salió esta ley publicada por insistencia por el Congreso, porque inicialmente el proyecto de ley fue observado por el Ejecutivo. Pero, como sabemos, el Congreso tiene esta facultad de, frente a la observación de una norma, insistir en su publicación y en su promulgación como tal, ¿no? Entonces sale esta norma, que ya se publicó en el Diario Oficial del Peruano, que es la Ley 31.131, que le hemos llamado eliminación del CAS, pero la norma, según su nomen, ¿no? Según el nombre que le han dado, es de eliminación de la discriminación o desigualdad en la administración pública o algo por el estilo, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el objeto de esta ley? Eliminar el CAS, ¿no? O sea, es eliminar el CAS. ¿Y qué pasa con los miles, cientos de miles de trabajadores que son CAS en el Estado? Bueno, lo que la norma pretende es una eliminación y aplicación progresiva, es decir, como vamos a ver más adelante, rápidamente, ya no se puede contratar más CAS, los CAS que están ahora deberían seguir quedándose y progresivamente incorporarse, o hacer 728 o hacer 276, ¿no? ¿Por qué le ponemos de aplicación progresiva? Porque, claro, la propia norma establece que esto dependerá de la disponibilidad presupuestaria de las entidades y hay una eliminación de la temporalidad. Como bien mencionaba Elías, la principal característica de ser CAS o de estar contratado bajo el régimen de contratación administrativa de servicios es que no tenías estabilidad. Esta norma trata, ¿no?, de eliminar esa inestabilidad y, por el contrario, establece que un CAS es de carácter indefinido y que solo puede ser cesado por causa justa, ¿no? Ahora pasamos. ¿Cuáles son los requisitos? Porque no es que todos los CAS, los cientos de miles de CAS van a ser aplicables a esta norma que hemos mencionado. Hay varios requisitos que ustedes ven aquí. Lo primero es que tienes que realizar labores de carácter permanente, es decir, y acá hay algo que las entidades no están viendo, ¿no? Esta norma, la 31.131, sí permite la contratación de CAS, pero para CAS temporales, cuando la naturaleza del servicio sea temporal. Entonces, no es que absolutamente ya no pueda haber un CAS, sino que no podrá haber CAS para labores permanentes, ¿no? El segundo requisito es que tienes, para que te sea aplicable esta incorporación progresiva, ¿no?, tener que tener un contrato CAS por 2 años de modo continuo o 3 años de modo discontinuo. Hay dos maneras de entender esto. Nuevamente fallamos porque la técnica legislativa es bastante débil, ¿no? Es confusa. Hay dos maneras de entender esto, este requisito. Uno, de que a partir de la publicación de la ley hay que contabilizar 2 años como CAS seguidos o 3 años discontinuos para poder pasar a la progresión, digamos, o sea, para ser incorporable o hacer 728 o 276, ese es el primer sentido interpretativo, y el otro sentido interpretativo es que tengas a la fecha de publicación de la ley ya 2 años como CAS continuos o 3 años discontinuos, ¿no? Lo tercero es que tienes que haber ingresado mediante concurso público, ¿no? O haber tenido condición de servicio no personales previa a la contratación bajo CAS. Y finalmente, a los trabajadores que renuncien al CAS, para asumir uno distinto en el interín de la vigencia de la ley, les aplica los plazos descritos anteriormente.
pasamos a lo siguiente. Claro, para resumir esta norma, ¿no? ¿Qué nos dice esta ley? Que luego vamos a dar nuestros comentarios rápidamente, ¿no? Se prohíbe la contratación de CAS, claro, para labores permanentes, ¿no? Para labores permanentes se puede contratar todavía CAS para labores temporales. Lo cierto es que la mayoría de prestaciones de servicio en el Estado tiene carácter permanente, ¿no? Pero no hay que obviar que hay prestaciones que pueden ser fácilmente justificables como temporales, ¿no? Lo importante de esta norma también es que están exceptuados los casos de confianza, es decir, entendemos nosotros que como los trabajadores de confianza en general mantienen un vínculo única y exclusivamente por su confianza, darles estabilidad no era razonable, ¿no? Entonces, en el caso ocurre exactamente lo mismo. Si tú eres un caso de confianza, no es que vayas a ganar estabilidad. Sigue siendo un trabajador de confianza y como tal no tienes estabilidad como va a ocurrir con el resto de casos, ¿no? La implementación de la ley se sigue sujetando a la financiación de presupuesto y aquí sí hay algo interesante de que supuestamente la SUNAFIL tiene que fiscalizar el proceso de implementación, ¿no? Claro, hay algunas modificaciones al decreto legislativo 1057 que lo que decíamos, ¿no? Que se puede utilizar para necesidades transitorias y lo otro es que, nuevamente, o sea, las principales características de esta ley de eliminación del CAS serían prohibición para contratar CAS a plazo determinado, sino que ganas estabilidad y lo otro es que tendrías que para ser desvinculado o despedido, ¿no? De la entidad, tendrías que seguir un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Tener una causa justa que existen también en el empleo público para poder ser desvinculado, ¿no? Ahora, ¿tú qué opinas, Elías, de esta ley? De esto que ahora el Congreso le ha dado estabilidad a los CAS, esta prohibición de contratar más CAS y lo que ha generado todo un problema, ¿no? Porque hemos visto una serie de comunicados donde incluso concursos públicos, ¿no? En trámite que habían para contratación de CAS han quedado sin efecto por esta ley. No, no sé tú, ¿cuál es tu percepción? Y no, o sea, ese es el problema cuando pensamos que una norma nos va a arreglar un problemón como el que tenemos en el sector público, ¿no? Pensamos que una norma es una varita mágica que va automáticamente con su promulgación, ya no hay problemas en el Estado. Al contrario, ¿no? Esta norma, lo primero, el primer efecto que tú ya has comentado que trajo es que se paralizaron todos los concursos públicos. Ya que la norma establece una prohibición de contratación por CAS, entonces todas las personas que estaban postulando un empleo en el Estado a través de un CAS simplemente se quedaron en la expectativa y ese proceso de concurso, proceso de incorporación, quedaron sin efecto, ¿no? Eso es algo lamentable que ha ocurrido con motivo solamente de la emisión de esta norma. Lo siguiente es que no pensemos ahora en los que estaban postulando, pensemos en los que venían trabajando y que tenían la renovación justo en esta primera o segunda semana de marzo que se emitió la norma. Ya, estas personas no les han renovado, justamente porque ya venía la imposibilidad de contratar nuevamente como CAS. Entonces, allí tenemos otro gran grupo de trabajadores que se vieron perjudicados automáticamente con la emisión de esta ley, que de por sí tampoco ayuda en nada porque no organiza. Sinceramente, lo que hace esta norma es, digamos, imitar a lo que existe en el 728, ¿no? Hoy tenemos un CAS indeterminado y tenemos un CAS sujeto a plazo fijo, ¿no? Que es justamente para las actividades temporales, que más o menos es lo que tenemos en el sector privado, pero que en el Estado nuevamente no sirve porque tenemos distintos regímenes laborales que justamente ese es el problema que tenemos actualmente. Entonces, un problema adicional que yo puedo identificar aquí, Dante, y no sé tú qué opinarás, es que hoy por hoy sí va a ser posible que un despido arbitrario obtenga como respuesta la reposición. Porque si revisamos justamente esta modificación, el artículo 10, literal F, del decreto legislativo 1057, nos señala, si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el juez declara su nulidad y la reposición del trabajador, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, en donde el tema del despido arbitrario solamente te permite el pago indemnizatorio. Ya si estás en un despido incausado, despido de hecho o despido fraudulento con fabricación de pruebas y los otros supuestos que hemos analizado la semana pasada, sí podrías obtener la reincorporación, pero en el caso del CAS ya tenemos un tratamiento distinto e incluso
no sé yo, me aventuro a decir, hay un mandato al juez diciéndole, oye, esta persona solamente la puedes reincorporar. Sí, eso es realmente llamativo, ¿no? Utilizando tus palabras, ¿no? Es llamativo, porque leía un artículo hace unos días, este es un golpe ya certero contra la ley del servicio civil, ¿no? O sea, todo esto que estamos conversando no puede ser analizado sin tener muy presente la ley del servicio civil, ¿no? Que es justamente la gran apuesta que se tiene hace muchos años para ordenar de verdad la prestación de servicios o del empleo público, ¿no? Y lo que hace esta ley es hacerle un flaco favor a esta ley del servicio civil y darle una estabilidad absoluta, ¿no? Parecería a los trabajadores CAS, ¿no? Cuando en realidad lo que se tendría que hacer es impulsar aún más la incorporación de todos los trabajadores a la ley del servicio civil, ¿no? Porque, claro, o sea, supongamos, uno presta servicios en una entidad, tú tienes un régimen laboral, tu compañero tiene otro régimen laboral, hacen la misma función y tú tienes una remuneración X y el otro trabajador tiene una remuneración Y. Eso no es razonable, eso no tiene ninguna justificación, y por eso es que la ley de servicio civil establecía bandas, o sea, digamos, bandas salariales, ¿no? Para que, digamos, si tú eres un abogado, ¿no? Como nosotros, ¿no? No puede ser que un abogado, por ejemplo, en la entidad A gane, por dar un monto, 15.000 soles, por dar un monto, ¿no? Y en otra entidad, un mismo abogado gane en otra entidad 3.000 soles. O sea, estamos hablando de dos abogados que prestan servicios en el empleo público, que son empleados públicos. ¿Qué justifica que en la entidad A gane 3 veces más? Entonces, lo que hace la ley del servicio civil es equiparar, hacer franjas salariales, bandas salariales y permitir también que los trabajadores, conforme a su mérito, que de esto nos hemos olvidado, ¿no? Porque esta ley no habla en ninguna parte en mérito, a raíz del mérito uno pueda ir ascendiendo e incorporar mayores ingresos a su patrimonio. Es decir, no es que ganas más porque quieres más, sino que ganas más porque haces más. Premiamos, se premia al trabajador. Yo creo que también por el otro lado hay muchas personas, muchos trabajadores que están, pues el CAS es del 2008, o sea, hay trabajadores que ya tienen, desde el 2008 están como CAS. Eso también hay que verlo, ¿no? O sea, hay trabajadores que tienen 13 años como CAS y no tenían estabilidad. Entonces tú dices, oye, definitivamente hay algo que está mal, ¿no? Yo creo que la solución no era esta norma, sino incorporar, alentar, permitir u obligar, dependiendo de la política estatal, a los trabajadores a pasar a la ley del servicio civil y que sea a través de evaluaciones constantes y obviamente coherentes que se premie a estos trabajadores, ¿no? Pero, claro, el gran problema va a ser nuevamente el presupuesto, ¿no? Lo Sí, llamativo también para terminar esto es que el Perú va a afrontar una serie de dificultades económicas, ¿no? No estamos, digamos, no se está tributando ni en este ejercicio ni en el siguiente, creo yo, de manera normal. Hay obviamente escasez, digamos, recesión por los motivos que todos conocemos de la pandemia. Y me parece que incorporar automáticamente a trabajarse al 728, ¿no? Creo que ahí viene el problema. Yo creo que debimos hacer cortes, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un CAS que tiene 2 años, 3 años, no te puedes comparar a una persona, a un trabajador CAS que tiene 10 años en el servicio. O sea, tendrían para mí mucho más lógica que a esos trabajadores que sí hay que darles una protección, una estabilidad, dárselas, ¿no? O sea, si esta ley dijera, si tú tienes 10 años de prestación de servicio como CAS, ya pues no puedes seguir siendo CAS temporal, te voy a dar una estabilidad. Eso sería mucho más razonable a simplemente decir, CAS ya no existe, y siempre hay una muletilla, hay un estribillo que yo escucho siempre, que es el del CAS nunca más porque viola eh, el derecho a la igualdad. En realidad viola el derecho a la igualdad si se compara con el régimen general de la actividad privada. Pero es que jamás se debió comparar con el régimen general de la actividad privada, porque ese régimen está creado para las empresas, no para el Estado. Que se haya usado
por emergencia, por bollerías o por lo que fuera, eso no justifica que tú digas que tus derechos laborales están siendo vulnerados porque se está utilizando el otro régimen que es impropio para el Estado. Deberíamos tener un solo régimen general de contratación en el empleo público y que las personas ganen coherentemente y de manera transversal. Insisto, me parece totalmente injustificable que un profesional o no profesional preste servicios en el Estado y gane el doble, el triple, dependiendo de la entidad en la que trabaja. Y eso no le encuentro una explicación, ¿no? Claro. Y eso que solo si tomamos en cuenta el monto de la remuneración, pero si vamos a los beneficios también tenemos una diferencia un poco más Sí, grande. sí, claro. Entonces, ese sí es lo lamentable. A ver, entre las preguntas tenemos una aquí en redes, Dante. Nos dice, si yo quiero cambiar de trabajo, tengo que esperar que hayan plazas 276 o 728, que es casi nunca. Entonces la ley me está forzando de cierta manera a quedarme de forma indeterminada en el trabajo en el que estoy actualmente. Porque claro, el CAS de confianza y el de suplencia no se dan todos los días. Es un efecto de la norma, ¿no? O sea, la norma Correcto. hoy te dice, si quieres postular un empleo en otra entidad pública, espérate, no te vamos a contratar como CAS, mejor sigue trabajando donde estás y entonces se pierde quizá la posibilidad de incorporar a nuevas personas con talentos para poder fortalecer y ayudar al ente público, ¿no? No quiero decir que los que estén trabajando actualmente sean mal, sino que, venga, si tenemos en el mercado buenos profesionales que pueden salir de la propia administración pública hacia otra administración pública, hoy por hoy esta ley trunca toda esa posibilidad. Correcto, No hay esa diversidad que uno busca en un proceso de selección. correcto. Sí, sería un efecto indirecto, pero inmediato, ¿no? Porque se han cortado todos los concursos públicos, ¿no? Exacto, tal cual. Bien, entonces, mira, ha sido un tema en realidad que da para más porque hay bastantes cosas, bastantes detalles que incluso a nivel jurisprudencial se van tratando, como es incluso el decreto de urgencia 021, que el tema de la 24041, que generó bastantes problemas en su momento, pero por el momento hemos agotado un poco el debate en cuanto a temas. Sin perjuicio de ello, agradecer nuevamente la presencia tanto a los que tenemos participantes, espectadores en el Zoom, y a las personas que nos acompañan en redes sociales, e invitarlos que la siguiente semana tenemos un tema particularmente interesante y sobre todo importante, no solamente en el sector público, sino sobre todo en el sector privado. Dante, ¿cuál es el tema de la siguiente semana? La siguiente semana, Elías, vamos a hablar sobre el hostigamiento sexual, ¿no? Vamos a analizar algún pronunciamiento importante sobre hostigamiento sexual y creo, espero que tengamos un invitado o invitada a quien podamos también hacerle algunas preguntas ya nosotros sobre cómo se viene analizando y tratando el tema del hostigamiento sexual. Que en realidad, déjame decirte que Exacto. yo diría que es simétrico en el Estado y en el sector privado, ¿no? Hay muchos pronunciamientos del Tribunal del Servicio Civil muy bien estructurados sobre, incluso hay una especie de pronunciamiento vinculante sobre cómo debe analizarse las declaraciones, por ejemplo, o cómo la acreditación del hostigamiento sexual en el Estado, ¿no? Que incluso el trabajo remoto no impide su ocurrencia, ¿no? Entonces va a ser bastante interesante analizar y tener esta perspectiva también, esperamos, de género en la otra sesión, ¿no? Exacto. Es importante siempre no solo tener una norma, sino aplicarla, ¿no? Sobre todo en ese tipo de circunstancias. Y claro, vamos a darnos un espacio la siguiente semana para analizar los precedentes, los pronunciamientos que nos conversa Dante, que se han dado tanto de parte de Servir como también de la Corte Suprema. Y sobre todo vamos a tomarnos un tiempo para analizar si nuestra legislación procesal está adecuada o habilitada para ese tipo de eventos, ¿no? Cuando ya tenemos a una desvinculación derivada de un cese de acto de hostilidad o de hostilidad sexual, perdón, entonces, si tenemos dentro de la nueva ley procesal de trabajo parámetros adecuados para proteger también a la persona que está siendo agraviada de ese acto, ¿no? Entonces, va a ser una sesión bastante interesante, vamos a tener en la medida de lo posible una buena participación externa en esta oportunidad
Y los invitamos a todos que la próxima semana se conecten con nosotros a las 4 de la tarde, como todos los sábados, en Sábados Laborales. Muchísimas gracias por su atención. Dante, tus últimas palabras de despedida. No, ha sido un gusto, Elías, nuevamente conversar sobre derecho del trabajo y nada, les invitamos a todos la próxima semana sobre este tema de hostigamiento sexual que es tan importante que incluso generó una modificación normativa sobre lo de nulidad de despido, ¿no? O sea, hoy, en los supuestos del artículo 29, es decir, un despido es nulo por despido por embarazo, afiliación sindical, por represalia, etc. Ahora, en el Perú, si tú eres despedido por ser testigo de un acto de hostigamiento sexual también es un supuesto de nulidad de despido. O sea, tan importante ha sido que hemos incorporado con el ánimo de proteger también al testigo de un acto de hostigamiento sexual, porque tengamos en cuenta, adelantándonos un poco al tema, el acto de hostigamiento sexual es un acto subverticio, ¿no? O sea que a veces lo único que hay es un testigo, ¿no? Y a veces el testigo tiene miedo, entonces con el ánimo de proteger a ese testigo del acto de hostigamiento sexual es que la legislación se ha modificado para permitirle a ese trabajador despedido poder pedir su nulidad, ¿no? Exacto. Varios temas muy interesantes, como ustedes ven, incluso nos podríamos adelantar un poco, pero vamos a dejar el tema para Vamos el a dejarlo siguiente ahí. sábado para poder desarrollarlo, que en realidad es un tema bastante importante que debemos tener siempre en cuenta, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente por su presencia en este sábado laboral y estamos nuevamente en coordinación. Recuerden, tenemos las redes sociales y a quienes han tenido la posibilidad de registrar los datos en la página del estudio, les va a llegar también la posibilidad de que puedan descargar este video en los siguientes días. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde y un buen fin de semana para todos. Cuídense, hasta Nos luego. vemos.